Capítulo 8. Los libros de poesía y sabiduría, a veces los libros de Job, Salmos, Proverbios. Eclesiastés y Cantar de los Cantares se designan como literatura de sabiduría o libros poéticos. Estos libros reflejan el estilo de redacción poética popular de la cultura que prevalecía en los tiempos del Antiguo Testamento. Así como los idiomas difieren en estructura gramatical, así los estilos de poesía difieren en las respectivas culturas. Dicho en manera sencilla, Job y Salmos pueden ser considerados las apelaciones de la humanidad a Dios por ayuda y sabiduría en las circunstancias de la vida. Los Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares pueden ser considerados las apelaciones de Dios a la humanidad para una vida sabia y justa. Estos 5 libros relacionan la sabiduría de Dios con los grandes problemas de vida. Capítulo 8. Las apelaciones de la humanidad a Dios. El libro de Job se dirige al debate sobre el problema del sufrimiento. Es decir, en Job se trata la pregunta muy antigua: si Dios es bueno y afectuoso, ¿por qué permite que las personas sufran? ¿Por qué ocurren tragedias en la vida? ¿Por qué mueren niños y jóvenes? ¿Por qué los fenómenos como tsunamis, huracanes y terremotos causan tanta muerte y destrucción? Estas no son preguntas fáciles para contestar en cualquier era o cultura. En busca de estas respuestas, el libro de Job describe la experiencia de un individuo justo que enfrentó numerosas situaciones trágicas en su vida y que a pesar de todo perseveró en su fe en Dios. Luego, como un libro de música y libro de oración para la nación de Israel, Salmos resalta el espectro de las emociones humanas. Son 150 oraciones y canciones originales a las cuales se puso música. Expresan tanto la confianza en Dios como otros sentimientos positivos y negativos comunes de la humanidad. Debido a que las emociones han cambiado muy poco o nada a través de los siglos, el libro de Salmos continúa hablando a nosotros y para nosotros hoy. Lección 8.1. Job. La perseverancia en el sufrimiento, paternidad literaria y fecha del autor y fecha del libro de Job son desconocidos. Algunos han especulado que se escribió durante el tiempo de Abraham, mientras otros han sugerido que fue en varios periodos hasta el exilio. Los que creen que el libro pudo haberse escrito durante el tiempo de Abraham consideran los siguientes factores como evidencia para su punto de vista. Una vida tan extensa como la de Job era común en los días de Abraham, que vivió 175 años. Job vivió 140 años más después de los eventos descritos en su libro. La riqueza de Job, como la de Abraham, era medida por sus animales. Job sirvió como sacerdote de su familia, como lo hicieron Abraham, Isaac y Jacob. En Job, Dios se llama Shaddai. Este es el nombre que usaron para Dios Abraham y los otros patriarcas. Y el libro de Job no hace referencia a la ley de Moisés ni a otra historia de los israelitas. A pesar de estos factores, los indicios acerca del autor y la fecha del escrito de Job son tan mínimos y tan diversos que no hay conclusiones firmes que sean verdaderamente posibles. No obstante, los eruditos conservadores están de acuerdo que el libro de Job es inspirado y pertenece al canon de las Escrituras. Medio ambiente según Jono 1. Job vivió en Uz, una vasta área al este del Jordán. Incluía Edom en el sur y tierras sirias en el norte. Así, la historia de Job tuvo lugar en Arabia, no en Israel. Aunque no se nos dice cómo Job vino a poner su fe en Dios, la Biblia afirma que Job era aquel varón más grande que todos los orientales. Los amigos de Job, Elifaz, Bildad, Zofar y Eliú, al parecer vivían cerca. Elifaz era de Teman, una ciudad en Edom al sur del Mar Muerto. Bildad era sujita. Significa quizás que él era hijo de Súa, el hijo más joven de Abraham y Setura. Sabemos poco de Zofar, pero el padre de Eliú era busita, posiblemente refiriéndose a Bus, una región del desierto oriental. El libro de Job es un relato inspirado de lo que tuvo lugar entre Dios, Satanás, Job y los 4 amigos de Job, Elifaz, Bildad, Zofar y Eliú. Sin embargo, debido a que las personas en el debate tenían conocimiento limitado y a que Dios es el único que posee conocimiento infinito, no todo lo dicho en el libro de Job es teológicamente acertado, puesto que es importante leer cada libro de la Biblia en su integridad dentro de su contexto total. Esto es especialmente cierto en el libro de Job. El lector debe discernir con qué está Dios de acuerdo y con qué discrepa en cada caso de la conversación. Por ejemplo, Satanás mintió acerca del carácter y la tenacidad de perseverar de Job, diciendo que Job maldeciría a Dios si Dios le quitaba su riqueza. Sin embargo, Job permaneció fiel incluso cuando su riqueza fue destruida.
Aunque la Biblia registra con precisión las palabras de Satanás, esto no significa que las palabras de Satanás o los demonios sean inspiradas o verdaderas. Satanás es astuto, mezclando verdad y error como lo hizo con Adán y Eva. De manera semejante, la Biblia relata fielmente la discusión entre los amigos de Job, pero sus palabras también son una mezcla de verdad y error. Al final, Dios los reprende y los envía a que pidan oración a Job. Dios les dijo: «No habéis hablado de mí lo recto, como mi siervo Job». Los amigos de Job intentaron corregir y persuadir a Job en lo que creían que era cierto. Sin embargo, Dios insistió que se arrepintieran de su necedad e insensatez. Tema: el término teodicea es la relación de la bondad de Dios con el dolor y el sufrimiento humano. ¿Cómo explicamos el problema inherente en la teodicea? ¿Cómo reconciliamos que Dios sea todopoderoso, todo amor, y que realiza justicia, cuando a menudo no vemos que se manifieste la justicia en nuestras vidas y naciones? ¿Cómo puede un Dios bueno y afectuoso tolerar el problema humano de la maldad y el sufrimiento? Algunas personas, particularmente los ateos y agnósticos, rechazan cualquier creencia en Dios porque no pueden reconciliar esta tensión en sus mentes. Muchos creyentes también luchan con estas preguntas. ¿Qué consuelo debe ser a los creyentes que Dios haya anticipado nuestro dilema intelectual humano con este problema y consagra un libro entero de las Escrituras a ello? No obstante, Dios no nos da una respuesta completa a este dilema por razones que no se conocerán hasta la eternidad. Aún así, mientras el libro de Job lucha con este problema desconcertante, particularmente con respecto al sufrimiento del justo, proporciona varias ideas. El plan completo de Dios no es ni será cumplido totalmente en esta tierra, sino solo en la era que vendrá en el cielo. Algunos teólogos llaman a esto la tensión ya, todavía no. Es decir, en un sentido, la voluntad de Dios se cumple parcialmente ahora, pero no será cumplida completamente hasta el futuro. Sí, el poder de Satanás está limitado por el plan del soberano Dios. Satanás no puede hacer cosa alguna sin el permiso de Dios, no es igual a Dios, sino un ser creado. Satanás no tiene poder absoluto, solo Dios lo tiene. Dios prueba y examina a las personas. También permite a Satanás probar y examinar a las personas. Aunque las pruebas son sumamente difíciles de atravesar, nos enseñan valiosas lecciones y purifican nuestra fe. Debido a sus tribulaciones, Job creció en su fe y en humildad. Sí, debido a la caída de la humanidad en el huerto de Edén, vivimos en un mundo pecador y caído. Las cosas horribles simplemente ocurren porque vivimos bajo la maldición de pecado. Ni Dios ni Satanás son responsables de tales eventos, ni son causados por voluntad humana. Algunas pruebas son solamente una parte de vivir en un mundo imperfecto. No obstante, Dios es compasivo y camina con el creyente a través de cada prueba, tribulación y tragedia de la vida. Aferrarnos a la verdad de las promesas de Dios, de que nunca nos deja y que es nuestra roca en medio de las tormentas de la vida, nos ayuda a reducir el aguijón del dilema de la teodicea, bosquejo y el marco de las pruebas de Job 1:2. Conversaciones entre Job y sus tres amigos 3:27-30. Sabiduría, suposición, valor y significado 28a-b. La defensa de la inocencia de Job 29:31 voltios. Los 4 discursos de Eliú para defender a Dios 32:37b. Las respuestas de Dios a Job 38:1-42, 6b. La restauración de Job 42:7-17. Empiezan las pruebas de Job. Job era un hombre justo que temía a Dios y se apartaba de todo mal. Dios lo había bendecido con numerosos hijos y gran riqueza. Sin embargo, Satanás alegaba que la única razón por la que Job servía a Dios era debido a las bendiciones divinas. Cuando Dios permitió a Satanás probar el corazón y la vida de Job, Job perdió todos sus hijos y todas sus posesiones. En Job 1, una rápida serie de tragedias ocurrieron mientras los mensajeros vinieron uno por uno a entregar malas noticias. Mientras uno estaba hablando, llegó otro con noticias aún más malas, culminando con el anuncio que los hijos de Job habían sido destruidos cuando un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. Algunos eruditos creen que esto alude a un tornado o viento vertiginoso, cobrando impulso mientras azotaba por el desierto. A pesar de estas circunstancias dolorosas, Job permaneció fiel a Dios y exhibió una tenacidad increíble. Job creía que Dios, que libremente da, también tenía el derecho de quitar.
En la segunda y posterior prueba, Dios permitió a Satanás afectar la salud de Job de manera grave. Esta vez, hasta la esposa de Job sugirió que maldijera a Dios y muriera, pero Job se mantuvo firme insistiendo que no culparía a Dios. Él fue un individuo de gran fe, paciencia y perseverancia. Job y sus amigos conversan. 3 amigos vinieron a consolar y dar el pésame a Job. Ellos se sentaron y se lamentaron al principio en silencio durante una semana, demostrando verdaderamente la amistad. Sin embargo, después de estos 7 días, la empatía se convirtió en una discusión o debate sobre las razones de la horrenda condición física de Job. A pesar de su dura retórica de cuando en cuando, estos 3 estaban motivados por su amor a Job y su compromiso de ayudarlo. Movidos por las intenciones más nobles, los amigos de Job llegaron para condolerse de él y para consolarle. El sufrimiento de él era tan severo que ellos apenas lo reconocieron. El lamento de Job en el capítulo 3 rompe el silencio y empieza el diálogo. Job habló primero. Aunque no maldijo a Dios, maldijo el día en que nació, deseando fuertemente que su cumpleaños fuese borrado del calendario. Su vida era tan difícil y dolorosa que estaba convencido que su destino era peor que la muerte. Cuando consideramos el libro de Job, debemos notar que los discursos giran en un ciclo interesante. Primero, Elifaz habla y Job responde. Entonces Bildad habla y Job contesta. Luego habla Zofar y replica Job. Es decir, Job 4:27 contiene 3 ciclos de 6 discursos cada uno. Cada ciclo incluye un discurso por los 3 amigos de Job, contestados a su vez por un discurso de Job. El ciclo final está incompleto ya que omite el discurso final por Zofar. El primer ciclo Elifaz respondió el lamento inicial de Job con una extraña mezcla de pensamiento positivo y teología motivadora. Exhortó a Job a ser fuerte. Después de todo, Job había animado a otros a ser fuertes, así que Elifaz sugirió que Job siguiera su propio consejo, estar totalmente positivo incluso en extremas circunstancias negativas y poner su confianza y fe en Dios. Elifaz parecía no darse cuenta que su consejo era fácil de decir, pero difícil de hacer. No parecía comprender que lo que Job necesitaba en ese momento no era consejo santurrón, sino empatía y preocupación. Elifaz creía que Dios cuidaba del inocente y juzgaba al malo. Por consiguiente, según Elifaz, la enfermedad de Job debía ser resultado del pecado. El amigo de Job afirmaba que cuando las personas pecan, deben aceptar la disciplina de Dios como la costumbre que Dios sigue para redimirlos. Elifaz, Bildad y Zofar todos compartían la creencia que una persona sufre porque ha pecado. Este no es el punto de vista de Dios, más bien es la condenación de Satanás. En respuesta, Job observó que las palabras de su amigo no tenían valor. Job no estaba buscando respuestas superficiales. En cambio, Job habló desesperadamente de su vida dolorosa y retóricamente preguntó por qué Dios parecía estar atacándolo al tratarlo de semejante manera, aparentemente inmerecida. Bildad reprendió a Job por decir tales cosas. Como Elifaz, Bildad creía en una relación de causa y efecto entre el pecado y el sufrimiento. Pensaba que Dios había permitido morir a los hijos de Job debido a su pecado. De hecho, describió a Job y a todos los malos como plantas sin agua o plantas que intentan arraigarse entre las piedras en lugar de la tierra buena. Tan pronto como Job estuviera nuevamente libre de culpa, afirmaba Bildad, Dios restauraría su alegría y risa. Job quiso demostrar que estaba bien con Dios, pero comprendía que no podría exigir que su creador y juez diera explicaciones. Job creía que a veces Dios trataba de igual manera al justo como al malo. Sin embargo, probar semejante aserción no era factible porque no había árbitro para conducir semejante proceso judicial. La contestación de Zofar fue dura, fue injustificadamente dogmática y él estaba seguro que sus comentarios eran teológicamente exactos. Insistía que Job mentía acerca de su rectitud y argumentaba que si Job tan solo fuese persuadido a arrepentirse, su oscuridad se convertiría en luz de mediodía. Job, a su vez, mantenía que era justo y decidió que las suposiciones de sus amigos eran grandemente imperfectas y que no haría caso de su consejo piadoso y sabio. Después de todo, solo Dios es verdaderamente sabio y omnisciente. Solo Dios es todopoderoso. Reconociendo esto, Job decidió presentar su caso judicial y su queja ante Dios. El segundo ciclo, en su segundo discurso, Elifaz intentó refutar la queja de Job censurándolo y sosteniendo que las palabras de Job eran vanas y vacías. Él declaró que Job había rechazado la sabiduría de los ancianos
y lo acusó de actuar como si tuviera conocimiento confidencial de Dios. Elifaz afirmó que Job estaba escondiendo a propósito su pecado y maldad. Sin embargo, Elifaz estaba equivocado. Bildad y Zofar apoyaron la suposición de Elifaz que Job era pecador. Bildad advirtió a Job que el destino del malo es aflicción y al final la muerte. Zofar agrupó a Job con los malos que hallarían la ira ardiente de Dios. Los tres amigos continuaron creyendo que Dios estaba disciplinando y juzgando a Job por pecados que había cometido, para persuadirle a arrepentirse. Puesto que sus amigos se negaban a creerle, Job empezó a hablar directamente a Dios. Su estilo de locución en estos capítulos es similar a los salmos de lamento, por cuanto él se lamentó de su condición física y habló abierta y honestamente con Dios sobre sus sentimientos negativos y las circunstancias actuales. Él se quejó de Dios, sosteniendo que Dios había traído aflicción sobre él mientras él estaba en paz. Dios lo había atacado por todos lados y lo había tratado como a un enemigo. Job clamó para que alguien viera sus tribulaciones y se identificara con él en su dolor. En cuanto a consolarlo, los amigos de Job fueron inútiles. Job creía que los justos estarían asombrados al ver cómo lo había tratado Dios. La gente actuaba como si él fuera un marginado social. Incluso su esposa, siervos y amigos lo despreciaron. Su esperanza era que Dios llevara cuenta de su sufrimiento y que finalmente su Redentor lo justificaría. El tercer ciclo, el último discurso de Elifaz, fue bastante parecido a los dos primeros. Insiste en que la lista de los pecados de Job no tenía fin. Acusó a Job de robar ropa y no dar agua o comida al necesitado, y negarse a ayudar a las viudas y los huérfanos. Elifaz sostuvo que estos numerosos pecados explicaron el intenso sufrimiento de Job. Instó a Job a arrepentirse para que Dios lo restaurara. Confirmando lo dicho por Elifaz, Bildad puso en duda que alguien pudiera ser verdaderamente puro ante los ojos de Dios. No obstante, Job no estaba de acuerdo con las suposiciones imperfectas de sus amigos. Considerando que ellos creían que Dios siempre bendice al justo y juzga al malo, Job afirmaba que había evidencia significativa de lo contrario. Muchas personas malas estaban felices y ricas y parecían no tener problemas. Job quería que Dios explicara su justicia, o con más exactitud, lo que a los humanos parecía ser falta de justicia. Sabía que los humanos no siempre podrían entender totalmente a Dios. Pero Job quería que Dios le dijera por qué él sufría tanto, por qué Dios estaba juzgándole cuando él era verdaderamente inocente. Incluso sus amigos pensaban que tenía que haber sido malo. ¿Qué podría decirles? ¿Cómo podría defenderse? Su situación parecía no tener remedio. Job busca sabiduría y se defiende. Job acaba la discusión con sus amigos dando 4 discursos de resumen. El primero era esencialmente un poema corto que comparaba la búsqueda de la sabiduría con la búsqueda de joyas y metales preciosos. Tanto las joyas como la sabiduría pueden extraerse solo con ardua e incluso peligrosa labor. Están ocultas y por lo tanto no son de ningún valor práctico hasta que se encuentran y se sacan a la luz. La sabiduría es lo más valioso, aunque no entendemos su valor total. Las personas excavan la tierra profundamente en busca de oro y otras piedras preciosas. Mas, ¿dónde se hallará la sabiduría? La sabiduría parece oculta a los individuos. Solo Dios sabe dónde mora la sabiduría. En los otros 3 discursos de resumen, Job defiende su inocencia ante Dios y la humanidad. Puesto que el debate de Job con sus amigos acabó en frustración total, él dio una declaración final y breve de su caso. Dios efectivamente lo había bendecido en el pasado, y él había sido un hombre respetado en la sociedad. Pero ahora las personas se mofaban y lo desacreditaban. Dios estaba aparentemente atacándolo, pero Job era inocente. Job quería que Dios explicara cómo esto podía ser verdaderamente justo desde la perspectiva divina. Eliú defiende a Dios. Un cuarto amigo había estado escuchando el debate de los otros, enojándose cada vez mientras el debate progresaba. La cultura antigua enfatizaba el respeto por los ancianos. Por esto, siendo el más joven del grupo, Eliú había mostrado ese respeto al permanecer callado hasta que los otros terminaran de hablar. Pero Eliú ya no podía callar por más tiempo. Afirmó que estaba lleno de palabras, como odre a punto de reventar con vino nuevo. Eliú declaró que Job había errado al decir que Dios no contestaba sus quejas. Eliú afirmó que Dios habla a través de visiones, sueños, dolor e incluso a través de ángeles. A lo largo del discurso, Eliú defendió el aparente silencio de Dios, dando énfasis a su soberanía y poder. Dios responde a Job finalmente,
Dios rompió el largo silencio divino y desafió a Job en dos discursos diferentes. Primero preguntó a Job acerca de la creación del mundo. ¿Dónde estaba Job cuando Dios fundó la tierra? Dios creó y controla el mar, la luz, el mundo y el tiempo. Él entiende y controla león, ciervo, búfalo, avestruz, caballo, gavilán y águila. ¿Puede Job encontrar defectos en Dios? No, él guarda silencio en la presencia de Dios. En su segundo desafío, Dios le recordó a Job del Behemoth y el Leviatán. Anteriormente, Job había querido que el Leviatán ayudara a eliminar el día en que él había nacido. El Leviatán era más que tan solo una bestia, incluso se describía que de su boca salía fuego. Era el animal más malo, fuerte, feroz, imaginable. El punto de Dios es este: ¿deseaba Job luchar contra el Leviatán? Nadie es suficientemente feroz para luchar con semejante bestia poderosa. ¿Quién puede entonces hacer frente al gran Dios que creó al Leviatán? Desde el principio, la trama del libro ha estado esperando una respuesta de Dios, en un modo tal que silenciara todo debate. 3:5. El Señor mismo contestó a Job de en medio de una violenta tempestad. Empezó reprendiendo a Job por hablar en ignorancia y le recordó su mortalidad. Luego desafió a Job para contestar una serie de preguntas que se centraban en la fuerza imponente y en el poder de Dios como el creador y sustentador del universo. ¿Qué sabía y entendía Job de tales cosas como fundar la tierra, encerrar con puertas el mar, el curso de las constelaciones y más? El Señor desafió a que Job contestara, pero Job permaneció sin hablar. Simplemente reconoció su incompetencia y estaba de acuerdo en guardar silencio ante Dios. Dios restaura a Job. En la conclusión de la historia, Dios reveló que Job tenía razón sobre su inocencia y su teología básica, aunque la cuestionó seriamente durante su periodo de agonía. Sus tres amigos, sin embargo, estaban equivocados en sus suposiciones y conclusiones imperfectas acerca de Job. Job no estaba sufriendo porque había pecado. Debido a que habían hablado falsamente, Dios exigió a los amigos que se arrepintieran, y ellos obedecieron. Confesaron tanto a Dios como a Job que estaban equivocados, y Job oró por ellos. Entonces Dios restauró a Job, dándole mucho más de lo que tenía antes, incluyendo otros 10 hijos e inmensa riqueza. A veces los creyentes necesitan una manera de pensar tanto como. En esta historia, Job y sus amigos usaron la manera de pensar ya sea o diciendo, ya sea Dios justo o Job es justo. Sin embargo, la respuesta del Señor muestra que tanto Dios como Job eran justos y rectos. Ambas maneras de pensar ya sea o y tanto como tienen un tiempo y lugar correcto. A menudo las personas se equivocan, escogiendo un método de pensamiento por encima del otro, olvidándose que ambas maneras tienen mérito. En cuanto a temas teológicos, el libro de Job no tiene la intención de tratar los asuntos de causalidad. A menudo no podemos saber cuál es la causa de nuestro sufrimiento, pero podemos consolarnos con que todo está en las manos de un Dios infinitamente sabio y soberano. En este libro se da énfasis a los atributos divinos de sabiduría, justicia y soberanía. Lección 8:2 Salmos, el himnario y libro de oración de Israel. A muchos de los salmos se les puso música y fueron usados tanto para la adoración pública como privada. Por consiguiente, las introducciones de algunos, como los salmos 4 y 5, incluyen notas para el líder del coro. Varios salmos animan a cantar, mientras otros llaman a los músicos a alabar a Dios con sus instrumentos. Los creyentes del Antiguo Testamento entonaban salmos en el templo. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Estos lugares especiales de la presencia de Dios son lugares de un encuentro íntimo y a veces temeroso con el Dios del universo. Son lugares que exigen respuesta humana, exigen oración de adoración. Los salmos son tal clase de encuentro divino humano, y ellos hallan su escenario verdadero dentro de la adoración formal de Israel. A lo largo de los siglos, desde la antigüedad de Israel, los salmos se han usado en muchos contextos de adoración, tanto formal como informal. Independientemente de la posición teológica o estilo de adoración, muchas iglesias han empleado los salmos en sus servicios públicos de adoración. Muchos himnos contemporáneos están basados en pasajes de los salmos. Iglesias con tendencia litúrgica incorporan una lectura de respuesta de salmos en el orden del servicio. En lecturas de respuesta, el pastor o el líder dice una línea o versículo y la congregación responde al unísono con la siguiente línea o versículo. Por ejemplo, el Salmo 136 se ha usado como una lectura de respuesta en la que el líder del culto
Lee la primera línea de cada versículo y la congregación responde con el estribillo, porque para siempre es su misericordia. Los autores y las fechas de los escritos. Los salmos fueron compilados en un libro por un recopilador. Las canciones individuales estaban compuestas o escritas por varias personas diferentes en el transcurso de 1000 años, de 1400 a 400 AC. Los escritos antes de los salmos nos informan que David escribió 73 salmos, Asaf escribió 12, los hijos de Coré escribieron 10, Salomón escribió 2 y otros escribieron otros 3. Según las referencias bíblicas e históricas, los que ayudaron a recopilar las canciones en un libro fueron David, Ezequías, 2 Crónicas 29, 25, 30, Proverbios 25, 1 y Esdras. Hechos importantes sobre los Salmos. Salmos es el libro más largo de la Biblia. Efectivamente, Martín Lutero se refería al libro llamándolo una pequeña Biblia y dijo que Salmos resumían todo el Antiguo Testamento. El libro de Salmos contiene tanto el capítulo más largo como el capítulo más corto de la Biblia. Es aleluya, un término hebreo bien conocido traducido como alabad a Jehová, ocurre 28 veces en la Biblia y 24 de ellas en los Salmos. El uso más intenso de aleluya es en el Salmo 150, donde se usa 3 veces. Este término es un imperativo para alabar al Señor. Más que en cualquier otro libro de la Biblia, Salmos nos conecta con Dios. Expresa los sentimientos y necesidades más profundos de la humanidad. Las canciones de alabanza en Salmos se elevan como las altas montañas, mientras los clamores por ayuda en los Salmos vienen de los valles más profundos. Dios quiere compartir nuestros tiempos más brillantes de regocijo y nuestros días más oscuros de dolor. De hecho, los Salmos ponen en palabras nuestras súplicas y lamentos a Dios por ayuda en tiempos de dificultad, dolores, pruebas, tribulaciones y desesperación para ver la liberación de los enemigos. No obstante, los salmos también expresan nuestra alabanza, adoración y júbilo por lo que Dios es y lo que ha hecho. El Nuevo Testamento cita el libro de Salmos 186 veces, mucho más de lo que cita cualquier otro libro del Antiguo Testamento. Jesús y los escritores del Nuevo Testamento usaban a menudo salmos para enseñar doctrina y prácticas piadosas. Pablo nos proporciona 1/3 de las citas totales del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento. 1/5 parte de sus citas son de los Salmos. Aunque los Salmos no son tratados doctrinales, tienen enseñanza doctrinal. Los Salmos conllevan formas de poesía hebrea. Los humanos tienden a identificarse estrechamente con las emociones expresadas en poemas. La poesía estimula nuestra imaginación, despierta nuestras emociones, alimenta nuestro intelecto y se dirige a nuestra determinación. Características de la poesía hebrea. La poesía hebrea no está basada en rima. Está principalmente basada en líneas paralelas de pensamiento, como las vías de un tren. A esto se denomina paralelismo. En las escrituras se usan por lo menos 4 tipos de poesía paralela: sinónima, antitética, sintética y quiasmática. El paralelismo sinónimo aparece más reiteradamente y es el mejor conocido. Se define como la repetición del mismo pensamiento en 2 frases diferentes y usa 2 diferentes juegos de palabras. Las 2 partes reflejan básicamente la misma idea. Salmo 2 está construido mayormente con paralelismo sinónimo. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? El paralelismo antitético también expresa 2 veces el mismo pensamiento, pero desde 2 perspectivas diferentes y a menudo opuestas. Las 2 líneas están puestas en contraste tajante entre sí, por lo general la conjunción, pero proporciona una pista. El libro de Proverbios usa principalmente el paralelismo antitético. Por ejemplo, el hijo sabio alegra al padre y el hijo necio es tristeza de su madre. Un ejemplo de los Salmos es 37:21. El impío toma prestado y no paga, mas el justo tiene misericordia y da. En el paralelismo sintético, la segunda frase completa o complementa la primera. Es decir, la segunda línea normalmente completa un pensamiento que la primera línea dejó incompleto. Las 2 líneas se asocian una con la otra, pero esa relación no es tan claramente definida como en el paralelismo sinónimo o antitético. Por ejemplo, Salmo 7 y 10 dice: «Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado». El quiasmo es una de las categorías de paralelismo más interesantes y frecuentemente halladas. La palabra quiasmo viene de la letra griega chi, que se escribe como la letra X.
El quiasmo sucede cuando dos líneas sucesivas de poesía voltean el orden en que aparecen los temas paralelos, se cruzan de un lado a otro. Isaías 55:8 es un ejemplo claro de esto, como lo es Salmos 6 y 20. Jehová me ha premiado conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos me ha recompensado. El Salmo un entero ilustra el quiasmo en una porción más extensa de poesía. El bosquejo y estructura de los salmos están divididos en 5 secciones o libros más pequeños de salmos. Los temas de estos 5 libros son paralelos a los 5 libros del Pentateuco. Los 5 libros de los Salmos, libro 1, Salmos 1, 41 libro 2, Salmos 42, 72 libro 3, Salmos 73, 89 libro 4, Salmos 90, 106 libro 5, Salmos 107, 150 número de Salmos 41, 31, 17, 17, 44 autor, en su mayoría David e hijos de Coré, en su mayoría Asaf, en su mayoría anónimo David nombre principal de Dios Yahshua el Elohim Yahshua Yahshatakas, temas, los humanos y la creación, liberación y la redención, la adoración y el templo, el desierto y los caminos de Dios, la palabra de Dios y la alabanza paralelo al Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. En los salmos, los escritos después de los números del salmo, pero sobre los salmos en sí se llaman sobrescritos. Un total de 116 salmos tiene estos sobrescritos. Por ejemplo, el Salmo 48 tiene la denominación siguiente: Cántico, Salmo de los hijos de Coré. Los eruditos han determinado que los sobrescritos no eran parte de los salmos originales. Sin embargo, ellos se escribieron antes de 200 a.C., cuando la Biblia hebrea se tradujo al griego. Los sobrescritos dan información importante como el nombre del autor, el tipo de salmo, términos musicales y tipo de servicio. Algunos incluyen notas históricas, como el sobrescrito en Salmo 3, Salmo de David, cuando huía delante de Absalón su hijo. Lección 8, 3 salmos, categorías de salmos. Algunos han sugerido que los salmos pueden clasificarse hasta en 13 categorías diferentes. Sin embargo, la mayoría de los eruditos conservadores actuales prefiere dividir los salmos en solo 7 categorías o géneros. Género significa un grupo de textos similares en su modo, contenido, estructura o fraseología. Los 7 géneros de salmos son himnos, lamentos, salmos de acción de gracias, salmos de confianza, salmos de remembranza, salmos de sabiduría y salmos de señorío. Arnold y Beyer sugieren una lista similar: himnos, salmos penitenciales, salmos de sabiduría, salmos reales, salmos mesiánicos, salmos imprecatorios y salmos de lamento. Para los propósitos de este estudio, sin embargo, nosotros usaremos las categorías de Longman y Brueggemann. Los himnos se reconocen por su exuberante alabanza al Señor. El salmista toca su instrumento sin atenuar su regocijo por la bondad de Dios. Su alabanza es exuberante porque el salmista está muy consciente de la presencia de Dios. Ejemplo, Salmo 113. Los lamentos claman a Dios por ayuda divina en la injusticia, las circunstancias, tribulaciones y pruebas de la vida. El lamento expresa con franqueza los verdaderos sentimientos del creyente cuando Dios parece no estar en parte alguna o cuando Dios mismo parece ser injusto. A veces la persona aún le pide a Dios que destruya a sus enemigos. Según Longman, los salmos contienen 3 tipos de quejas. 1. El salmista puede estar preocupado por sus propios pensamientos y acciones. 2. Puede quejarse de las acciones de otros en su contra. 3. Puede estar frustrado con Dios mismo. Ejemplo, Salmo 137. Los salmos de acción de gracias son más que simples expresiones de gratitud a Dios. Son de hecho la respuesta a una súplica contestada. Ejemplo, Salmo 30. Los salmos de confianza expresan fe en la bondad y poder de Dios. Ejemplos, Salmos 16, 23. Y los salmos de remembranza expresan gratitud por lo que Dios hizo en el pasado. Prestan especial atención a las grandes obras de redención del pasado, tal como el Éxodo. Ejemplo, Salmo 78. Los salmos de sabiduría dan énfasis a un contraste entre las formas de vida del justo y las del impío y sus consecuencias. Ejemplos, Salmos 1, 37. Los salmos de señorío pueden ser divididos en 2 categorías: los que tratan el señorío humano y los que presentan a Dios como el Rey sobre todo. Los salmos de señorío divino exaltan el reino de Dios, es decir, ellos afirman el reino y soberanía de Dios. Ejemplos, Salmo 45, 47.
Como se ve en los diferentes géneros, los salmos dan énfasis a diversos temas teológicos. No obstante, el impulso teológico sobrecogedor que predomina en el libro de Salmos es su centralidad en Dios. Esto se refleja en el hecho que los salmos son lamentos, oraciones y canciones elaborados por humanos bajo inspiración divina, pero dirigidos específicamente a Dios. Los salmos son una gran herramienta para ayudar a los creyentes a involucrarse en la adoración centrada en Dios.